Conocí a Guillermo Bonfil Batalla a finales de los años 80, inicios de los 90, del ya lejano siglo XX, cuando él era director del Museo Nacional de Culturas Populares e inició un proyecto coordinado por él mismo que fue el Seminario de Estudios de la Cultura, adscrito a Conaculta, en el cual invitó a distintas personas del mundo académico. Recuerdo a Néstor García Canclini, recuerdo a Guillermo de la Peña, recuerdo a José Manuel del Val. Me invitó a mí, y en ese seminario, donde coordiné lo que fue el área justo de seminarios, que tenía la función de colocar temas emergentes que no eran suficientemente investigados en el campo de la socioantropología. Pero lo que debo de señalar es que después de lo que era este colega invisible, un Guillermo Bonfil, a quien conocía a través de sus obras germinales, obras señeras, entre las cuales obviamente tiene un lugar privilegiado el México profundo, me impresionó no solo la sabiduría de este personaje a quien obviamente ya tenía ese antecedente de su profundo conocimiento de las realidades de los pueblos indígenas en América Latina, pero también de la realidad nacional. Y realmente quedé muy impresionado con su carisma, esa capacidad dialógica. Era un extraordinario conversador, pero que se combinaba con su enorme sentido del humor. Tenía un sentido del humor realmente atrayente, Guillermo Bonfil, y que él salpicaba con su denso conocimiento de las culturas populares de nuestro país, y particularmente hacía, digamos, alarde de su capacidad alburera. Era un gran conocedor y un gran practicante del albur, Guillermo Bonfil. Con él platiqué de forma amplia sobre su obra, sobre el México profundo y sobre algunos de los aspectos que a mí me inquietaban, particularmente lo que era la ausencia del norte de México frente a un México profundo anclado en el pasado y en el futuro a la matriz mesoamericana. El motivo de esto, en algún momento el que estuvo aquí en Baja California, lo llevé a la colonia obrera, donde vive una fuerte comunidad mixteca, una comunidad oaxaqueña que ha tenido una amplia presencia aquí en la ciudad de Tijuana. Pero él también visitó a otros lugares de las comunidades, de los grupos indígenas originales de esta región. Y obviamente también aprovechamos para hacer un recorrido de campo, como dicen los antropólogos, pero un recorrido donde la carpa se encontraba sobre el asfalto. Y fue justamente en la zona norte de Tijuana, una zona emblemática, porque pues ahí transcurre una parte importante de lo que fue el origen de las leyendas negras de las ciudades fronterizas. Esta visita y lo que fue parte de su reflexión sobre esto que yo llamo pues una atenuación un desdibujamiento del norte mexicano en el México profundo. Él era, al final de cuentas, un hombre sumamente sabio que incorporó en sus notas, y que estas fueron recuperadas y publicadas por Lina Odena Güemes en sus obras escogidas de Guillermo Bonfil. Recuerdo a Guillermo en los grandes debates que tuvimos en un seminario que yo organicé titulado Decadencia y auge de la identidad nacional, identidad cultural y modernización. Un seminario realmente de lujo, en el cual participó el propio, obviamente, Guillermo Bonfil, junto con Carlos Monsiváis, Renato Rosaldo, Néstor García Canclini, Jorge Bustamante, Vania Sales y otras destacados colegas.
del cual publicamos un libro, en el cual, por cierto, también participó Gilberto Jiménez. Un seminario de lujo en el cual debo decir que muy poco antes de su trágica muerte, Guillermo Bonfil me entregó el texto que forma parte de esta obra, un texto titulado La ideología del mestizaje, o cómo el Inca Garcilaso anunció sin saberlo muchas de nuestras desgracias. Aunque conocí a Guillermo en la última parte de su vida, debo decir que era una figura que marcaba las biografías, no solo por su profundidad de saberes, por su capacidad para despertar temas, motivaciones, compromisos, sino también por esa calidad humana, ese halo afectivo que era muy fácil construir con Guillermo. Entonces, solo quisiera añadir que evidentemente es una gran pérdida la que hemos tenido con el fallecimiento de Guillermo Bonfil. Yo estoy seguro que si él hubiera observado el levantamiento zapatista ocurrido poco después de su fallecimiento, y gran parte de lo que ha sido las formas, estrategias de resistencia, de visibilidad de los pueblos originales de América Latina, él seguiría con nosotros y seguiría siendo ese referente vital, ese referente creativo que otorgaría muchas respuestas. Pero creo que más que las respuestas, lo que Guillermo nos ofreció fue un caudal de preguntas como claves fundamentales para comprender, para entender y para transformar el mundo y el horizonte civilizatorio. Hasta siempre, querido maestro y amigo Guillermo Bonfil Batalla. Gobierno de México.